Están muy asociados a los equilibrios corporales. Todos los equilibrios que se dan en el cuerpo, que en realidad me parece que yo no soy médico, esta parte dice que, y el profesor nos puede ayudar en eso, cuando la reacción de, quieren calcular cómo se acidifica la presión de CO2 en función del bicarbonato, dicen que si esta es alta, es por factores externos metabólicos, y si la otra es algo más o menos así, ya eso está como estipulado. No sé si de cuando hacen la acidosis de la sangre, si está acidificado o si está. Pero ya saben, ya ellos saben, si esta está alta es por factores metabólicos y si la otra está baja es por factores, no me acuerdo cuál es la otra. Por aquí lo vamos a tocar ahorita, pero para qué. ¿Ah? Hay una compensación respiratoria y metabólica. Y habla muy, que eso lo vamos a ver aquí en ese base, cómo se alcanza el equilibrio con respecto a la respiración, riñones, etc. Muchachos, cuando hablamos de pH o hablamos de acidez, nos hemos atrevido toda la vida a hablar de eso. Este pH, hasta cuando nos echamos perfume, hay gente que dice, tenés el pH, la gente que te quiere vender en el plato dice, es que tu pH es este, es que es la piel, es que es esto. O sea, nos atrevemos a hablar de eso, ¿verdad? Pero a veces no lo entendemos, a veces no sabemos de dónde viene. Es muy importante saber eso, Cuando hablamos de pH, estamos hablando de la medida. Lo que más se usa es pH, porque hablamos como del grado de acidez que tiene el compuesto. ¿Cómo? Claro, de acidez o basicidad. Y hablar ya de acidez o basicidad me está hablando de ácido-base, ¿sí o no? Y los equilibrios corporales, por lo general, son ácido-base. Siempre las reacciones son vistas como ácido-base. O sea, es una reacción, y ya van a ver por qué. No todos los ácidos, ¿se recuerdan cuando nosotros hacíamos nomenclatura? ¿Quién era un ácido? Que yo les dije, ¿quién era un ácido? El que empezaba con hidrógeno y automáticamente es un ácido, ¿verdad? Aquí era para la nomenclatura. Si no me dan cuenta que ahora por ahí no va a haber ningún hidrógeno y siguen habiendo especies ácidas y básicas. Y por ahí no hay hidrógeno. Pero yo tengo que tratarlos como ácido o como básico. Ya vamos a ver por qué. Entonces, conocer lo que son los ácidos y las bases no solo es útil en una clase de química. Muchos de ellos están presentes en los alimentos, en los que dan sabor o en productos que utilizamos con frecuencia. Estos compuestos químicos no son sustancias extrañas, que solo los químicos emplean en su laboratorio. En la vida cotidiana también usamos muchas sustancias cuya utilidad precisamente radica en su carácter ácido-básico. Estos son algunos ejemplos. Los ácidos tienen una característica, o sea, cuando hablamos de ácido, lo primero que hablamos es de limón, nos acordamos, ¿verdad? Del ácido cítrico, cuando nos bebemos un buen naranja de estos pasteurizados, a esos jugos le agregan ácido cítrico, porque ese ácido ayuda a que se mantenga, o sea, que la fruta se busque más, regula pH, hace muchas cosas. Hablar de ácido, podemos ver las características de ellos. Poseen sabores ácidos, por supuesto, que enrojecen determinados pigmentos vegetales de color azul, como el tornasol. Si yo tengo un papel tornasolado azul, cuando esté en presencia de ácido, lo voy a poner rojo. ¿Ustedes han medido alguna vez pH con una cinta? ¿Sí lo han medido? Se dan cuenta que cómo varía en el color, va de rojo a azul, ¿verdad? Si está en rojo, el pH es ácido, y si está en azul, el pH es básico. Y vamos a ver por qué hace eso. Reacciona con el mármol. El mármol es un material muy fuerte. Y cuando yo tengo ácidos, por ejemplo, van penetrando eso. Por eso es que el concreto tiene los ácidos, lo corroen. Cuando estamos en la playa, por ejemplo, en la playa, aquello que el concreto es atacado muy fácilmente por el cloruro. Porque el cloruro tiene una característica frente a eso. El cloruro se empieza a formar como ácido o como base. Ya vamos a verlo. Reaccionan con los metales activos como el zinc, desprendiendo hidrógeno, jugo de limón. Las bases poseen sabores amargos, producen una sensación jabonosa al tacto. Ustedes saben que cuando nosotros nos bañamos con jabón, eso viene de una base. O sea, el jabón como tal es haber hecho reaccionar grasa vulgar y silvestre, animal o vegetal, con soda cáustica. Hace una reacción, se aprovecha esa bonificación. Eso tiene un pH alto. ¿Por qué? Porque él necesita arrancar la grasa de mi cuerpo
hace otra reacción con la grasa, se va, y por eso es que a veces me deja como resentido. Entonces hay jabones que cuidan el pH de la piel, y todo, yo me echo cremina para hidratar, todo eso viene por eso. Para entender qué son las ácidas, los ácidos y las bases, estos señores empezaron a crear conceptos y empezaron a crear teorías, que son las que tenemos que ver nosotros. Nosotros tenemos que entender qué es un ácido, qué es una base, dependiendo de las teorías que decían estos señores. Por ejemplo, ¿qué dice allá arriba? ¿Quién la puede leer? A finales del siglo XIX, el químico sueco Svante August Para resumir. comprobó que en un medio acuoso los ácidos y las bases se disocian originando determinados iones. ¿Verdad? Entonces, miren, muchachos, aquí las reacciones, por lo general, la maravilla del agua es que el agua, y se la voy a adelantar, el agua es una especie afotérica. El agua puede ser ácida o puede ser básica. Ella puede ser de las dos formas. Sí, el agua es así. O es de esto o es de lo otro. ¿Cómo va a ser? Dependiendo con quién se combine. Si la señorita es ácida, yo me voy a comportar básica como para contrarrestar. Si yo fuera agua, si el profe aquí fuera básico, yo me voy a comportar de una manera ácida para contrarrestar. El agua, que sea afotérica, tiene la particularidad de reaccionar de las dos formas. Por eso es que es una molécula maravillosa. Según las diferentes maneras de disociarse en una disolución acuosa, definió a los ácidos y a las bases de la siguiente manera. Miren, entonces a partir de ahora, todo, y quiero que presten atención, muchachos, estoy escuchando hablar a la gente, escuchen. Todo ahora se va a disolver en agua. Por lo general, todo se va a disolver en agua, porque los equilibrios, por lo general, se dan hacia costa. Y más que todo ustedes que van a evaluar los equilibrios del cuerpo, los corporales. No es casualidad que buena parte de nuestro cuerpo sea acuoso y que todo ese poco de reacciones que se nos dan en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, sean en medio acuoso y haya agua por medio. ¿Qué dijo Arrhenius? ¿Qué es un ácido? Miren lo que dijo Arrhenius. Era toda sustancia que en disolución acuosa daba o generaba protones. Generaba iones. Vamos a ver si eso es verdad. El ácido clorhídrico, que es el que todo el mundo conoce. HCl, ¿sí o no? Si yo lo combino ahí con agua, ¿qué va a pasar? Siempre lo voy a ver cómo se disocia en agua. Cuando él esté en un medio acuoso, ¿qué va a pasar? Él no tiene una parte aquí positiva, ¿sí o no? Se va a buscar con el oxígeno. Y él no tiene una parte negativa. ¿Sí o no? Sí. Cuando él reacciona con agua, el agua es que está compuesta. ¿Cómo se disocia el agua? Y por aquí era que debería empezar. Cuando yo tengo la autoionización del agua, se llama, cuando yo tengo un agua, y esta agua tiene otra agua, una molécula de agua con otra agua, cuando se ven, ¿qué se van a hacer? ¿Cómo se decompone el agua? En OH y H, ¿sí o no? ¿Sí o no? El OH negativo y el H positivo. Ustedes saben que es una, eso lo vamos a ver en orgánica, que se llama recubrimientos homolíticos y recubrimientos heterolíticos. Cuando este hidrógeno está así, miren la importancia de haber estudiado polaridad. ¿No les estoy diciendo eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es más electronegativo? ¿No es él? Él no es parcialmente negativo. Y él no es parcialmente positivo. ¿Sí o no? Cuando el agua ve esa molécula, la va a romper. La ve, él en el medio, ese enlace estaba muy cerquita de coger todo para allá, ¿sí o no? Sí. Cuando entra en agua, él se disocia, se llama disociar. ¿Y él se va a disociar en qué? En esto, ¿o no? Cuando yo hago un agua de sal, esto, por ejemplo, o cuando yo burbujeo esto en agua, yo lo que voy a hacer es que él se disocie en su ion. ¿Está claro eso? Se disocia.
Este rompimiento se va a dar. Y por eso es que el hidrógeno es más. ¿Por qué el hidrógeno es más? Porque perdió el protón, ¿o no? Si no, fuera parcial. Pero cuando él queda así, ¿qué quiere decir? Que ya lo perdió, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está claro, verdad? Cuando el agua ve a otra agua, pasa lo mismo. Esta agua que está aquí no tiene esto. Es como si hubiera esta agua que se descompusiera. Este par de electrones que está aquí, porque el agua tiene polaridad. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Ese es el agua. Este par de electrones de aquí va a ir a buscar a cuál de ellos dos. ¿Ah? ¿A quién? Este par de electrones, ¿qué hace? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? ¿Un par de electrones qué? Negativo. Negativo. ¿A quién va a ir a buscar de los componentes del agua? ¿A quién? Al hidrógeno no tiene de otro. ¿Sí o no? Y por eso es que cuando esta agua ve otra agua, ¿qué le va a dar? H3O. Se llama la autoionización del agua. De aquí es que sale todo. De aquí es que sale todo de pH, porque es 14, porque es 7 cuando es neutro, porque es lo otro, ¿verdad? Cuando esta agua reacciona con esta agua, se trae el protón de ella y forma H3O más OH. Pero este H3O es lo mismo que decir esto, miren. Una agua más un protón. ¿O no? Si yo sumo esto, no es H3O. Entonces ahí en el medio va a soltar esta otra agua. O sea que ustedes pueden ver que el agua cuando se ioniza o te da esto o la puedes ver así. Como la quieras ver. Eso depende del libro, ¿no? Hay libros que las muestran así y hay libros que las muestran así. Esta es la parte más lógica. ¿Está claro esto? Entonces miren, cuando mido el pH ¿qué es? Y se lo voy a ir adelantando. El pH es la medida de la concentración de hidrógeno. Un pH es la cantidad de hidrógeno que hay en esa especie. ¿Lo ven? Cuando yo voy a medir el pH del agua, ese pH me va a decir cuánto vale. Y lo vamos a ver más adelante. Pero si yo voy a buscar la parte básica, el pOH es la medida de la cantidad de OH. Entonces me da esto. No nos vamos a desviar mucho en esto. Lo que les quiero mostrar es que cuando un compuesto se disocia en agua, el agua va a atacar ese compuesto de esta forma. De esta forma. ¿Lo ven? Aquí un agua atacó a esta, pero esta agua va a atacar a este señor Poto. ¿Cómo esta agua se va a descomponer? Es lo que quiero que vean a partir de ahora. ¿Cómo se va a descomponer esta agua? En H más y en OH mismo. ¿Sí o no? Sí. Es como si esta agua que está aquí, la que yo había dibujado, estos electrones no están más hacia acá. Acuérdense que él cumplía 8 del puesto y del puesto, ¿sí o no? Es como si este se los arrancó. Y cuando él se los arranca, le va a quedar así, OH negativo porque tiene un par de electrones de más, ¿o no? Y este hidrógeno positivo porque está fallo. Alguien se los arrancó. ¿O no? ¿No es esto que les estoy diciendo? ¿Sí o no? O sea que cuando yo veo el agua mezclándose con alguien, tengo que empezar a verla así. ¿Lo ven? Y si el agua entonces está así, cuando yo vaya para allá, ¿cómo me va a ver? ¿Cómo lo va a atacar? Sería este señor negativo va a ir a buscar a este positivo, ¿sí o no? Y este señor positivo va a ir a buscar a este negativo. ¿Y qué me va a dar? Cuando este señor busca a este, ¿qué me va a dar? Agua, ¿o no? ¿Y qué me va a dar ahora cuando este señor busca a este? No, lo mismo. ¿Sí o no? Se disoció, pero lo disocia. No sé si ustedes también. Lo importante es que lo separó en iones. O sea, pasar de aquí para acá, en algún momento estuvieron sueltos. ¿Lo ven? No sé si me explico con esto.
Por eso es que el agua, cuando yo agrego un compuesto al agua, si se solubiliza, él no reaccionó, simplemente se disolvió. Y ya van a ver qué pasa. Voy a borrar esto.